Bueno, realmente es un honor estar aquí. A mí me gusta pues compartir las experiencias que uno vive de aprendizaje y además que esto es un compartir de saber. No es una exposición formal en donde tienes un grupo de evaluadores, sino tienes un grupo de amigos que van a emitir también su juicio y su apreciación sobre los planteamientos que les traigo aquí. Aquí hay dos formas de trabajar. El primero va a ser lo que es la investigación y el otro tópico es evaluación. O sea, esos dos temas yo quiero que los vayan pensando. Vamos a verlo desde lo que es la evaluación y desde lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo tengo una visión muy particular de lo que es la evaluación y lo que estoy presentando refleja una visión en un momento histórico, en un contexto determinado y que responde a unas precisiones que dio la institución, mas no es mi concepción de evaluación propiamente dicha. Entonces, el trabajo, ya como lo anunció Luz Marina, actitud de los estudiantes asesores de los centros locales Metropolitano y Aragua en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela ante el proceso de evaluación. Es un estudio, y esto entraríamos ya directamente a lo que es cómo llegué al problema, qué se dice del problema. Entonces, para uno trabajar una investigación, es mentira que uno debe encuadrarse en lo que son los libritos de metodología. O sea, los libritos de metodología y el famoso manual de la UPEL, simple y llanamente, son para guiarnos en la fase final cuando usted debe entregar el proyecto. Si nosotros partiéramos de esa filosofía o de esa manera de trabajar, yo creo que podríamos tumbar lo que se habla de todo menos tesis. Porque la tesis tiene unas presiones enormes que es, primero, responder al tutor. No es lo que usted diga, es lo que el tutor quiere. Y segundo, a nosotros nos tienen encasillado en, primero, planteamiento de problema. Segundo, y estoy hablando de estilo positivista, marco teórico. Después, metodología. Luego, análisis, recopilación de la información y análisis de la información. Conclusiones. ¿Quién le dijo que eso es investigación? Eso no es investigación, responsablemente les digo, no es investigación. Eso es el formato establecido por el APAS para presentar un trabajo, el informe final del proceso de investigación. Porque hay una cantidad de elementos a lo largo de su proceso de investigación que le va a quedar allí. Y usted después puede, de esos aspectos, pues arrancar otros procesos de investigación o realizar escritos y hacer esos aportes a las distintas revistas indexadas. Por eso es que yo estoy convencida de que una cosa es investigar y otra cosa es entregar el informe de investigación al final. Entonces, ¿cómo se llega al problema? Tenemos que tener, primeramente, cuál es el lugar. En este caso, para esta investigación, que vendría siendo el ejemplo de lo que yo le voy diciendo, es la Universidad Nacional Abierta. Específicamente, estamos en el nivel central de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. ¿Qué ocurre allí? Tú comienzas a tener una cantidad de ideas, pero esa cantidad de ideas que nos dicen que tiene que ser el problema, no puede ser simplemente que salió el problema. Búscate un problema. No, es que yo necesito en ese proceso de ir elaborando el famoso planteamiento de problema, es ir ya revisando la literatura existente. Tengo que utilizar lo que llaman el vagabundeo, que algunos pululan por la de investigación. Hay que revisar qué existe, y el famoso estado del arte, qué existe del tema, antes de yo decidir cuál es mi tema, cuál es mi problema a investigar. Si yo no tengo claro esos conceptos que yo voy a ir desarrollando, en este caso son los de evaluación y de actitudes, más el estado del arte que han hecho los otros investigadores, es muy, pero muy difícil plantearme un problema tomando en cuenta todas las aristas existentes. Están una cantidad de aristas, y de esas aristas, el que es el investigador debe seleccionar cuáles responden a esas inquietudes propias o a las inquietudes que usted le responda a una institución. Porque una cosa es realizar un trabajo de investigación desde tu saber para tú exponerlo cuando tú quieras y tengas esa libertad, a cuando tú debes responder a unos criterios preestablecidos por la institución. Eso no se pierda de vista.
Pero no podemos comenzar, y eso muy responsablemente se los digo, no podemos comenzar con una investigación si vamos directamente a lo que nos manda. No, porque allí es cuando comienza todo ese nivel de angustia y no le respondo al tutor y me están pidiendo esto. No, no. Yo tengo que tener la libertad de pensamiento, la libertad filosófica, epistemológica, metodológica para seleccionar qué voy a hacer con mi trabajo y después entonces sobre la marcha le resolveré al tutor y a la institución que es mi investigación. Entonces ahí me ven sentadita con ese pocotón de interrogantes hasta que al fin llega un interrogante, pero ese interrogante no puede quedar solo para el investigador. Ese interrogante o ese problema hay que socializarlo. En este caso, para este estudio de las actitudes de los estudiantes y asesores del área de educación, yo conversé con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué quería yo saber qué pensaban los asesores y qué pensaban los estudiantes? Por unas características muy particulares que tiene la UNA. En el nivel central se hace un trabajo sobre plan de curso, instrumentos de evaluación, material instruccional, pero eso llega, vamos a utilizar términos económicos, a un consumidor, que es nuestro estudiante, y a un vendedor, que es nuestro asesor. Entonces, ese asesor y ese estudiante reciben nuestro trabajo, pero para aquel momento decía, ¿qué información recibimos nosotros de cómo está llegando nuestros planes de curso? ¿Cómo se está viendo nuestro material instruccional? ¿Y cómo se está aplicando esas pruebas? ¿Qué dicen los asesores? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Realmente se está llegando al estudiante? Porque nosotros aquí tenemos una visión y hacemos el trabajo lo más consciente, con un equipo. ¿Qué pasa? Nosotros somos equipo. Nosotros no tenemos la figura del profesor, que es el evaluador, el que hace el material, el que explica la clase. No, nosotros somos, nuestro concepto de profesor es un equipo que está entre el especialista en contenido, el evaluador, el asesor, el extensionista, el orientador, todo ese personal académico que interactúa con nuestros materiales y en los centros locales. Entonces eso es vital para nosotros, tener una reinformación de qué es lo que está ocurriendo allí. Y por ahí fue mi planteamiento, o sea, ¿qué actitud tiene? ¿Qué decido hacer? Ok, ¿cuál es la temática? Justamente cuando yo preciso que es el proceso de evaluación de los aprendizajes en la UNA. O sea, no es cualquier proceso de evaluación, es un proceso de evaluación en el cual yo tengo que revisar cuál es la legislación dentro o los preceptos legales que establece la UNA para tener claro cuál es ese proceso de evaluación de los aprendizajes en la UNA. Debo pasearme por la normativa, debo pasearme por el reglamento para tener una visión clara, porque el proceso de evaluación de los aprendizajes a distancia, presenciales y de lo que es a distancia en distintos formatos. Nosotros somos muy particulares, entonces había que precisar. Yo le coloco allí, son unos videos, están en YouTube, de cómo es la elaboración de los instrumentos, qué características, los formatos, que son aspectos que todos debemos manejar, no solamente el nivel central, sino nuestros estudiantes y nuestros asesores. Cuando ya yo tengo claro eso, entonces voy a ver cuál es mi objeto, y ahí lo tiene. Los planes de curso, las pruebas, que en este caso específicamente del área de educación, un alto porcentaje, 99%, tal vez 98%, son pruebas netamente objetivas. Hay otras áreas de la universidad en donde sus pruebas son de desarrollo, pero en este caso eran pruebas netamente objetivas. Y los trabajos prácticos. Algunos de los planes de curso del área de educación de las distintas menciones tienen trabajos prácticos. Y eso también se le consultaba tanto al asesor como al estudiante. Quiero parar aquí un momentico para recordar a nivel de las personas que nos escuchan que el área de educación comprende la carrera de educación integral,
tiene la mención en TCU, TCU en Educación Integral. Está la carrera de Educación con las menciones Dificultades de Aprendizaje, Matemáticas y Educación Inicial. Preescolar, pero bueno, preescolar aquí, pues Educación Inicial. Gracias, profe. Entonces, eso es lo que responde en estos momentos, y esos son los elementos que se necesita para el funcionamiento ¿de qué? Del proceso de evaluación en la UNA. Entonces, cuando ya yo tengo claro cuál es mi objeto, ¿quiénes participaron? El estudio se hizo un estudio comparativo. Entonces, yo seleccioné 2 centros locales, los más cercanos a Caracas, en esos momentos, que es el centro local Aragua y el centro local metropolitano. ¿Y quiénes participaron? Participaron los asesores del centro local Aragua, los estudiantes del centro local Aragua, los estudiantes del centro local metropolitano y los asesores del centro local metropolitano. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, yo quiero dejar constancia de que los asesores del centro de Aragua trabajaron conmigo incansablemente. Fue incondicional el apoyo que yo tuve con ellos y permitió, a pesar de la distancia, yo recopilar todo el material necesario para procesar la información para este estudio. Entonces, fíjense, ya tenemos en ese proceso, ya sabemos cuáles son los elementos objetos de nuestro estudio, quiénes fueron nuestros participantes. ¿Cuál es el contexto referencial? El contexto referencial es lo que en los documentos que nosotros vemos, los manuales, dice marco teórico, una concepción positivista. Hay distintas maneras de abordar, pero ojo, yo les estoy presentando el trabajo tal cual como dice un manual. Están viendo que estoy siguiendo eso porque uno está condicionado y uno responde a ese condicionamiento. Este contexto referencial tiene que ver con esos documentos que yo tuve que revisar para poder tomar las ideas y sustentar posteriormente los resultados obtenidos. Recuerdan que el trabajo es aptitudes, entonces necesitaba y revisé previo a lo que fue mi planteamiento de problema el concepto de aptitudes. Entonces me dicen que el concepto de aptitudes comprende lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. ¿Por qué no fue un estudio de tipo fenomenológico desde la percepción? Porque otro elemento que como investigadores tenemos que tener presente, por eso que vamos de atrás hacia adelante, de hacia atrás, es las posibilidades de realización de un tipo de trabajo de esa envergadura. O sea, plantearse en ese momento un trabajo de tipo fenomenológico con entrevistas abiertas no era un trabajo viable para la situación del investigador. No contaba ni con el apoyo técnico ni con los recursos económicos para hacer entrevistas, ni hacer ese tipo de trabajo que implica un estudio fenomenológico. Entonces se selecciona el de aptitudes, que hay instrumentos ya elaborados, comprobados, que permiten determinar cuál es la aptitud. ¿Dónde puedo yo trabajar con eso? Ya tú seleccionando alguno de esos autores con un concepto determinado y me da los resultados que yo necesito. No les voy a entrar a explicar aquí que este estudio sería muy largo. El otro punto que se desarrolló es evaluación. Fíjense todo lo que implica evaluación. Evaluación es toda, voy a decir una ciencia para que la gente se ponga brava, porque todavía no es ciencia, es una disciplina, pero toda una ciencia. Entonces, ahí tenemos nosotros, pues, cómo se va desplegando la cantidad de aspectos que tenemos que conocer con respecto, ojo, a lo que es evaluación, porque no me voy a cansar de que hasta que deje grabado, que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Es un proceso administrativo que se hace al final de todo un proceso de aprendizaje. Y que muy responsablemente les digo que si la evaluación formativa, empecemos, la diagnóstica y la formativa están bien hechas, el resultado es una evaluación aprobatoria. Porque si yo no hice un buen diagnóstico y yo no hice una buena evaluación formativa, obviamente
tengo estudiantes aplazados, quiere decir, el material está aplazado, el docente está aplazado y el proceso de aula, si estamos hablando de un instrumento de lo presencial, está aplazado. Ay, las diferencias individuales. Ah, las diferencias individuales vienen del que tiene 20 y del que no llega al 20 pero está aprobado. Ahí es donde se debe reflejar las diferencias individuales, no entre aplazados y aprobados. Entonces, porque eso es evaluar. Ahora, si yo me dedico exclusivamente a calificar, obviamente está la dicotomía entre los que aprobaron y los que no aprobaron. Esa es la gran diferencia. De todo este contexto de evaluación, recuerden que solo trabajo con evaluación de los aprendizajes, específicamente en la UNA. Pero uno, como investigador, debe pasearse por todo lo que es evaluación. Y nosotros, si reflexionamos, en este momento estamos hablando de una evaluación ya de tipo administrativa, concluyente. ¿Comprende? No estamos hablando del proceso de evaluación, podríamos decir, así como, ay, que va a doler un poquito, que nuestra evaluación es más calificación que evaluación propiamente dicha. Aunque digamos, estamos evaluando, estamos calificando. La metodología. Ya yo les venía hablando de la metodología, pero así como que en precisión. Es un tipo de estudio comparativo. ¿Por qué? Porque está el centro local Aragua y el centro local metropolitano. Se compararon tanto las actitudes de los estudiantes como las actitudes de los asesores. Es una investigación evaluativa, es de campo, su población fueron 22 asesores, fueron 270 estudiantes y se utilizó como el instrumento la escala de Likert. ¿Cómo llego yo a la escala de Likert? Yo llego a la escala de Likert porque previo a estar decidiendo cuál va a ser mi problema, yo voy leyendo y me encuentro que hay un instrumento que me permite a mí hacer evaluación de actitudes, y en este caso de las actitudes frente a qué, al proceso de evaluación en la UNA. La técnica de análisis estadístico, pues hay unos gráficos, el documento también está en la web. Hay un análisis descriptivo de cada uno de los centros locales. Eso es importante. Uno tiene que describir las instituciones o los entes donde se encuentran y qué características tienen, y buscar, como este era un estudio comparativo, las similitudes. Si yo tuviese dos centros locales realmente muy diferentes, que hubiera tomado el metropolitano y de repente el centro local de Amazonas, las características geográficas, las características de servicio y de calidad de vida y de características propias de los estudiantes y características propias de los asesores, hubiera sido un elemento perturbador en los resultados obtenidos, porque esos son esos imponderables que después aparecen en la investigación. Entonces la validez fue a través del juicio de expertos, y la confiabilidad, pues recuerden que el proceso de confiabilidad uno aplica en una pequeña muestra lo que fue el instrumento que uno ya elaboró, que ya fue validado por los expertos, y le saca la estadística. Esa estadística nos permite pulir el instrumento si así lo necesita. Vamos entonces a resultados. Yo solamente traigo dos resultados. Yo solo les traigo dos resultados, los que me gustaron más. Los demás ustedes lo ven en el documento. Entonces, los resultados obtenidos coinciden en una buena evaluación. ¿Y de qué? De diversidad de estrategias evaluativas. ¿Por qué seleccioné esto? Cuando yo inicié mi trabajo de investigación, yo esperaba, y yo decía, nada, los resultados van a ser tan nefastos, los estudiantes y los asesores se van a quejar de tal manera de los instrumentos, del plan de curso, que yo voy a poder dar así como que una sacudida a la institución para cambiar en la normativa de evaluación y para hacer ciertos cambios en los procesos de evaluación. Oh, qué desastre, no fue así. Es que a mí me costó, el impacto fue de verdad difícil, el ver que en ese documento de que los estudiantes validaban el proceso, ellos validaban las pruebas, ellos validaban los planes de curso, y yo dije, no puede ser. ¿Ven? Pero sí lo fue. O sea, está validado nuestro proceso, porque obviamente, los años me dieron la respuesta, ellos no saben qué es evaluar. Ellos simplemente están respondiendo a un proceso que yo se los coloqué como un bonsai bien decortadito, y lo que yo les mostré a ellos les pareció que está bien. ¿Dónde hubo las quejas?
en la parte más administrativa, en que a veces las claves de corrección vienen con fallas, que a veces los planes de curso tienen ciertos detalles, pero más de fondo a lo que era el proceso evaluativo, que era lo que yo buscaba, no. En este caso fue validado. Y tengo el privilegio, cuando yo dije, no, esto fue un error, esto fue un error en mi investigación. Stephen Hawking dice que nosotros obtenemos la información para nuestras investigaciones según el diseño que elegimos. Entonces yo dije, claro, ese fue el diseño, y el diseño me permitió validar el proceso de evaluación en la UNA. Pero posteriormente dije, me equivoqué, bueno, pero ese es mi trabajo. Cuando hay otro estudio que es conveniente leer, que es el de las percepciones de los estudiantes ante la evaluación en la UNA, que es del doctor Néstor. Él obtuvo los mismos resultados. Entonces dije, bingo, no me equivoqué. O sea, es cierto, nuestros estudiantes consideran que los procesos, que para mí son de calificación, en la UNA son procesos válidos. Son procesos válidos. Entonces, pero ¿qué tomé? Me dicen, tú tomaste una especie. Coincide en que una buena evaluación requiere diversidad de estrategias evaluativas. Y esto se lo reflejó en como en un 90 y pico % de esa actitud de que ellos quieren que la evaluación no sea solamente una prueba, no sea solamente un trabajo, existan otros procesos que además de evaluarlos, les permita a ellos su proceso de autoevaluación. Porque nosotros estamos infligiendo una de las normativas de nuestra institución. El estudiante es el responsable de sus procesos. Pero ¿cómo sé yo que mi proceso está bueno o no? Si en el documento que me mandan, en los trabajos que me mandan, yo tengo las herramientas que me permitan validar que lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Entonces, la UNA en eso pues tiene su falla en cómo el estudiante puede autoevaluarse. Con respecto a los asesores, también tomé uno solo. Los asesores es muy simpático, porque los asesores tenían así como un poquito de angustia si eso que ellos iban a responder podía impactar y disgustar un poquito aquí a nivel central a los especialistas. Pues los especialistas se pueden sentir incómodos. Eso lo viví yo en Aragua, hablando con, no, y eso no, ellos se van a sentir, no, es que la única manera que nosotros sepamos que una cosa no está bien hecha es que nos la digan, si no nosotros vamos creyendo que está bien hecha. Entonces, ¿qué nos dicen? No es posible afirmar si fue favorable o desfavorable la opinión de los asesores cuando uno de ellos nos dice, es necesario iniciar por actualizar la normativa de evaluación estudiantil de la UNA, cuyo documento ha perdido vigencia en la actualidad por los continuos cambios en el área académica. Con esto, simplemente esta afirmación, a pesar de que los asesores nos han validado los planes de curso, nos han validado con su actitud favorable las pruebas, nos han validado los instrumentos para los trabajos prácticos, nosotros tenemos una normativa desactualizada. Pero yo partí de esa normativa. Entonces es necesario que nosotros apliquemos en un momento dado a generar un cambio en el proceso de calificación y llevarlo a un proceso de evaluación más desde un contexto humanista y no conductista, que es en el que estamos trabajando. En el documento que me dieron, que me invitaban, me decían la prospectiva de la investigación. Ok, déjame ver qué es prospectiva, ¿no? Entonces, la prospectiva tiene que ver con lo económico, con lo social y con lo científico. Cuando nosotros hablamos de lo económico, en esto nosotros no podemos hacer mucho, pero está en el buscar el apoyo de las instituciones gubernamentales para poder nosotros prestar el mejor servicio posible. Ahí nosotros pues estamos como que de manitas atadas. Es una situación administrativa de las personas que gerencian la universidad. Necesitamos recursos. Eso es un aspecto prospectivo. Con respecto a lo social, es eso. Tenemos que hacer lo que hace esta línea de investigación. Pues socializar, que se conozca qué se está trabajando en la UNA, qué se está haciendo. Y les vuelvo a repetir, estamos haciendo trabajos muy buenos, pero que nadie los conoce. Y cuando nosotros vemos los trabajos de otras personas, que vemos, caramba, nosotros, el día a día de nosotros, es más que eso que ellos están presentando en un podio, y así como que, ¡wow! Y bueno, si eso es nuestro día a día. Eso que hace la línea de socializar los procesos de
en la UNA es importante. Esos procesos hay que hacerlo, hay que demostrar en qué estamos trabajando y demostrar cómo se va a aplicar eso en la realidad, no solamente tenerlos engavetados. Y en lo científico, yo lo dije ya hace rato, ese era mi secreto, sí, era invitarlos cordialmente a mi presentación de mi próximo trabajo de ascenso para agregado con respecto a las actitudes de los estudiantes y asesores, pero ya no es de un estudio comparativo, es un estudio descriptivo de una sola carrera que va a permear en todo el territorio nacional. Ha evolucionado el trabajo es una carrera, es descriptivo, estoy utilizando las tecnologías de la información, las respuestas de nuestro instrumento, que el instrumento ya está validado, pues ya fue aplicado una vez, pasó por un juicio de expertos del área de ingeniería industrial para adecuarlos, recuerden que en la área de educación las pruebas netamente son objetivas, en ingeniería son pruebas de desarrollo en sus casi 100% y muchísimos trabajos prácticos. Muchas de las asignaturas no tienen pruebas, sino que se desarrollan a través de los trabajos prácticos. Entonces ya el instrumento está validado, ya se está aplicando el instrumento que llega a través del correo electrónico a nuestros estudiantes y ellos le están respondiendo. Entonces, con respecto a los científicos, bueno, mi perspectiva es volverlos a invitar en los próximos meses, pero lo más pronto posible, a esta presentación sobre cómo ve, cuál es la actitud del estudiante y del asesor ante el proceso de evaluación en la UNA. Bueno, ya cerrada lo que ha sido mi presentación, quiero darles un mensajito final. Ay, eso fue cuando fui a Margarita. Margarita. Sí. Entonces, me gustó. Entonces digo, ay, no, yo no voy a buscar ninguna imagen de la web, voy a hacer una mía. Entonces, el sendero nos puede llevar al mar del conocimiento o ahogarnos en la incertidumbre. La decisión es siempre nuestra. Muy bien. Sí, pues yo tuve un doctor que me dijo, empiece a crear sus propias frases. Estoy empezando. Aquí le dejo mis coordenadas electrónicas, mi Twitter, mi Facebook, el canal de YouTube, en donde están todas las presentaciones que tienen que ver con el SAR y todas las presentaciones que tienen que ver con mi doctorado. Y también está mi blog, que los invito a que entren y que lo critiquen muchísimo al blog, a los contenidos, porque en estos momentos estoy casada con un cambio de paradigma en lo que es la evaluación. O sea, yo quiero generar como aporte en mi estudio el que nosotros no podemos seguir diciendo que estamos evaluando, con lo que estamos haciendo es calificar. Usted me dice que me califica, yo asumo que me está calificando, pero no me use el término de evaluación inapropiadamente. Entonces mi trabajo va por allí, con distintos países, y eso ya fue una presentación que yo hice a algunas personas en una oportunidad que la UNA también me dio de socializar. Bueno, ahora nos escuchamos todos. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes.